Es uno de los pocos escenarios en donde ha sido posible construir una razón superior a partir del entendimiento entre diversos, la construcción de una razón deliberativa y por tanto de una democracia deliberativa. Es la opción histórica del acuerdo sobre lo fundamental que el hijo de Laureano Gómez defendió y que yo he captado como una de las posibilidades políticas de superación de nuestra crisis. La Constitución del 91 es un momento histórico de acuerdo nacional, precedido de un diálogo nacional entre gentes muy diversas, que precisamente es lo que posibilitó acabar una guerra, una violencia de las tantas de nuestra historia. Este proyecto que hoy se presenta acaba con la posibilidad de una democracia deliberativa en Colombia. Acaba con la posibilidad de establecer un diálogo político entre los colombianos. Nos va a fragmentar profundamente entre dos compartimentos estancos y aislados uno del otro. Los favorables a la perpetuación en el poder del actual presidente y los que creemos en un proyecto democrático. Tal va a ser la fragmentación de la sociedad, tal va a ser la ruptura del diálogo entre la sociedad colombiana, que no tendríamos sino que repetir la misma frase de Habermas, que nunca ha pisado este país, cuando define qué es el terrorismo, palabra que entre otras Obama ha dejado de utilizar en su discurso. Habermas dice: la violencia humana, los hechos que llevan a unos seres humanos a matarse con otros seres humanos, no es más que la ruptura abrupta del proceso de comunicación entre ellos, de su capacidad de razonar conjuntamente, de una ruptura profunda de la democracia, entonces, en el concepto que ésta tiene en el siglo XXI. La tesis es valiosísima, porque en positivo yo podría decir que un proceso de paz no es más que habilitar los lazos y los puentes de la comunicación humana dentro de una sociedad. Comunicación social en el sentido más grande de la palabra. Restablecer el diálogo entre los colombianos. Eso se llamaría un proceso de pacificación. Cuando ustedes nos presentan un proyecto de ley como este, en donde lo que se propone es, al contrario, fragmentar a la sociedad colombiana en dos bandos irreconciliables, los amigos de la reelección y los que no lo son. Fragmentación que no va a ser episódica, ojo, doctor Gerlain, no va a ser de aquí al momento en que se realice el referendo, no va a ser un episodio electoral o los 4 años del próximo gobierno. No, una fragmentación histórica. Pues si lo que nos propone este proyecto es esa fragmentación, esa ruptura definitiva del diálogo político en este país, nosotros tendríamos que decir, de acuerdo a Habermas, que la ruptura de la comunicación no es más sino un acicate fundamental, determinante del proceso de violencia en Colombia. Lo que ustedes nos están proponiendo es profundizar la violencia en la sociedad colombiana. La guerra perpetua, la llamo yo, que son como son las guerras del siglo XXI, perpetuas, diferentísimas a las guerras del siglo XX, que por su alto contenido político eran solucionables rápidamente. Nos llevan ustedes hacia una guerra del siglo XXI que es difícilmente solucionable, y hasta ahora este siglo no ha visto que se solucione una sola de las que ha creado, ni una. Y ya vamos en el año 2009. Yo los invitaría a ustedes a que restablezcamos el diálogo político, que pensemos en una democracia deliberativa, que el presidente de la República, en lugar de pensar que los diferentes a él son terroristas, como lo ha dicho,
empezando por el que habla, precisamente por sus diferencias deberían ser la base fundamental de un enriquecimiento democrático del país a partir del diálogo entre los diferentes. Yo invitaría al presidente de la República a un acuerdo, tomando tinto si quiere, el acuerdo sobre lo fundamental, pero ustedes lo que nos proponen es el desacuerdo más profundo, el desacuerdo sobre lo fundamental, la democracia, solo por la ambición del poder. Es más, aquí se sentaron ministros, el primero de gobierno del presidente Uribe del Interior, Fernando Londoño Hoyos, que aquí, en la plenaria de Cámara, estaba yo allí, dijo dos cosas que deberían pasar a la historia. Primero, que el Congreso en el que él estaba hablando era el Congreso admirable. No sé si ustedes se recuerdan de esa frase. Londoño Hoyos dijo que el Congreso del año 2002-2006 era el Congreso admirable, porque le había aprobado todos sus proyectos. El Congreso que tenía un 35% de sus miembros ligados a la organización más bárbara del narcotráfico que la historia colombiana ha conocido, que es el paramilitarismo. Ese Congreso lo llamó Londoño el Congreso admirable. Pero en ese mismo discurso hizo otro acerto, dijo otro acerto, y es que Colombia no podía caer en los estados dialogantes, criticando el frustrado episodio de San Vicente del Caguán, del gobierno del presidente Pastrana. Y generó en la matriz de opinión pública la tesis de que un Estado dialogante, de que una actividad dialogante de la sociedad colombiana es absolutamente regresiva, nefasta, que tiene que ser evitable a toda costa. Lo que estaba haciendo Londoño Hoyos era prácticamente enseñándole a la sociedad colombiana cómo destruir el fundamento básico de la democracia en Colombia, que es el diálogo, que es la interlocución, que es la capacidad de entender entre los diferentes, que es la única fórmula de superar la violencia. Londoño Hoyos, el primer ministro del primer periodo de este presidente, le estaba diciendo a los colombianos que no era posible dialogar. Desde entonces se rompió el diálogo político en el país. No ha habido un solo escenario de acuerdo concreto entre el gobierno y la oposición en Colombia, solamente entre estos dos espacios. Una vez me llamó Uribe a felicitarme, creo que es el único. Me llamó por teléfono. Él no lo ha dicho públicamente, porque después me dijo en un discurso que yo era un terrorista de vestido de civil, pero él no ha dicho por qué entonces me llamó a felicitarme por teléfono una vez. Yo sorprendido porque el presidente de la República llamándome por celular. Después me lo interceptó. Ojalá hubiera grabado esa conversación para... Pero, ¿qué me dijo Uribe? ¿Por qué me felicitaba? Porque yo había ayudado, fui determinante de Parmenio en la aprobación de algo que se llamó la Ley de Garantías en las elecciones presidenciales. Partido Liberal casi que me descuartiza, ¿sabes? Eso dice Robledo. Y fue un escenario de acuerdo. El real beneficiario de ese acuerdo fue Carlos Gaviria, que contó con un anticipo lo suficientemente importante como para hacer una excelente campaña presidencial en el año 2006. A mí me colocaban en las caricaturas como que me estaba echando yo mismo el billete al bolsillo, ¿no? E intentaba ante una reelección presidencial generar unos mecanismos de garantía para los partidos y candidatos que, diferentes al presidente de la República, por lo menos pudieran tener la fuerza de igualarse con él en la campaña presidencial.